Vamos a ir al detalle de informaciones. Sofía Salas es docente e investigadora del Centro de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, además de especialista en análisis de dilemas éticos vinculados a la salud. La medicina también, las decisiones clínicas. En el marco del debate por el proyecto denominado Escucha su corazón, que propone que las mujeres que acceden a un aborto bajo las tres causales puedan escuchar previamente los latidos del feto. Vamos a abordar las implicancias biotécnicas, médicas y también sociales de esta iniciativa. Y saludamos a Sofía, bienvenida a punanoticia.cl. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Sofía, para comenzar, ¿cómo analiza desde la bioética este proyecto Escucha tu corazón, que busca que las mujeres escuchen los latidos del feto antes de acceder a un aborto en las tres causales? Bueno, en primer lugar, uno debiera considerar que la actual legislación señala que a la mujer se le debe ofrecer distintas alternativas, como por ejemplo poder ver la ecografía, escuchar los latidos, tener algún recuerdo al momento del nacimiento, se le debe preguntar si va a querer o no querer un rito funerario, para darle opciones para que tome una decisión más informada. Pero lo que tiene este proyecto de complejo, a mi juicio, que en vez de simplemente ofrecerle como una alternativa más, si acaso quiere o no escuchar los latidos, se lo impone, porque si la mujer se niega a escucharlo, el médico deberá entonces negarse a realizar el procedimiento. Entonces ahí da la impresión que lo que se busca lograr no es tanto respetar y proteger la autonomía de esa mujer, sino que manipularla, por así decirlo, para que rechace el procedimiento de aborto que ella había solicitado. Y eso me parece que es improcedente, porque vulnera la autonomía, es ponerle un mecanismo de coerción a una decisión que ya es difícil, y también obliga al médico, que no es objetor de conciencia, a ir en contra de una ley que permite el aborto, porque tendría que rechazar hacer el procedimiento si ella no quiere escuchar los latidos. Sofía, ¿qué elementos éticos pueden entrar en tensión cuando se plantea incorporar este tipo de medidas dentro del proceso de la decisión importante también de una mujer tener o no tener? A ver, yo creo que es importante separar en este punto la discusión más general sobre los aspectos éticos del aborto, que eso de alguna manera es una discusión recurrente cuando surgen iniciativas de aborto libre. Pero acá simplemente nos atenemos a una situación muy específica, en un contexto de tres causales bien acotadas. Y ahí uno dice, se vulnera la autonomía porque yo la voy a presionar para que esté obligadamente dispuesta a escuchar los latidos, en una decisión que, desde el punto de vista, si es que ese fuese el objetivo de proteger la vida del embrión o feto, si uno ve sobre todo la causal 1, que es incompatibilidad con la vida materna, riesgo de vida de la madre, o 2, incompatibilidad con la vida fetal extrauterina, la verdad es que no tiene mucho sentido. Y en la causal 3, que es donde tenemos un embrión que puede ser viable y tener un futuro promisorio, estaríamos obligando de alguna manera a la mujer a respetar esa vida en base a presiones. Entonces a mí me parece que uno dice, ese proyecto tal como está no le produce ningún bien a la mujer, por el contrario, forzarla a escuchar los latidos si ella no quiere le produce un daño, no maleficencia, altera de alguna manera el proceso de consentimiento informado, que siempre debe ser no directivo, sin coerción, por lo tanto vulnera la autonomía de esa gestante. Y también uno puede ver que el trabajo clínico, médico, también se ve dificultado porque impone presiones a una decisión de un encuentro clínico que debiera
considerar el respeto absoluto a esa gestante. Estamos conversando con Sofía Salas, es docente e investigadora del Centro de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, además de especialista en el análisis de dilemas éticos vinculados a la salud, la medicina y las decisiones clínicas. Sofía, quienes impulsan esta iniciativa señalan que busca entregar más información antes de tomar una decisión. ¿Puede considerarse tal vez una herramienta de información médica o podría transformarse en una forma de presión hacia, este caso, la paciente? Tal como está, es más bien una forma de presión. Si simplemente fuera preguntarle, ¿quiere usted escuchar los latidos o no? Uno dice, estoy respetando realmente y dándole más opciones a esa mujer que tal vez puede estar en un proceso de discernimiento si quiero esperar más tiempo o no. Pero es un proyecto que de base copia algunas iniciativas parecidas en un contexto de aborto libre en estados de Estados Unidos que son bien restrictivos a la práctica del aborto. Y lo trasladan acá cuando las causales son bien distintas. Ahora, yo también creo que es bueno que, por ejemplo, en la causal 2, yo trabajé 15 años en un servicio de obstetricia y ginecología y en ocasiones veíamos en el seguimiento de la mujer que tenía causal de malformación incompatible con la vida, que al hacerle la ecografía confirmatoria el feto ya no tenía latidos. Entonces esa es una información que puede ser relevante que la mujer lo tenga, porque la carga moral para algunas mujeres de hacerse un aborto, de provocarlo directamente, no es lo mismo que si el aborto fue espontáneo. Entonces yo diría, eso requiere una sintonía fina, por así decirlo, entre el equipo tratante y la gestante que está en situaciones particulares muy difíciles y complejas. Sofía, desde el punto de vista clínico, ¿qué rol tienen actualmente los equipos médicos al momento de poder acompañar a una mujer que enfrenta algunas de estas 3 causales de aborto legal en nuestro país? Yo creo que es fundamental la existencia de equipos médicos, sobre todo el equipo biopsicosocial que procura el acompañamiento a las mujeres de tal modo de apoyarla en la decisión que ella quiere tomar. Y junto a ello, que habitualmente es psicólogo, asistente social, está el equipo clínico, el médico que hizo el diagnóstico, el médico que está haciendo todo lo posible para que esa gestante no fallezca si estamos viendo la causal 1. Y eso requiere mucha confianza de parte de la mujer hacia sus médicos tratantes y todo el equipo, porque obviamente no solamente un equipo médico, hay matronas, hay enfermeras, psicólogas, dependiendo del caso. La mujer en una situación muy vulnerable, de mucho temor también, y también voy a decir de bastante pena, porque las causales 1 y 2 suelen ser embarazos muy deseados. En algunas mujeres tal vez la última oportunidad de ser madre biológicamente relacionada con esa criatura. Y ve que ese proyecto que había construido no puede llegar a buen puerto. Entonces requiere contención emocional, requiere apoyo, pero no que la estén, entre comillas, castigando, imponiéndole, en este caso, escuchar los latidos o ver la imagen ecográfica, si eso no es lo que ella quiere. Sofía, pero yo creo que Sí, perdón. Sí, no, es que me había hecho el punto. Yo iba a continuar con las preguntas, porque ¿existe alguna evidencia internacional sobre el impacto que tienen este tipo de intervenciones, como escuchar los latidos fetales en lo que puede ser la decisión final de una mujer? Que yo sepa, no, pero lo que sí, si tú fuerzas a la mujer a escuchar los latidos o ver las imágenes de la ecografía, le estás añadiendo un peso adicional a una decisión que es muy difícil. Entonces yo no creo que vaya a revertir la decisión. Imaginémonos en el caso de riesgo de vida de la madre.
vamos a esperar que la mujer fallezca mientras escucha los latidos sin atenderla. Entonces yo creo que es un proyecto ideológicamente mal planteado y es probable, como lo señaló la senadora Osandón, que cuando ella lo patrocinó no lo había leído por completo. Sí, entonces no yo había creo quedado pegada que la imagen, Sofía, así que siga nomás con su... Ya, perdón. No, que yo creo que ahí convendría que quienes propulsan esta idea puedan realmente declarar qué es lo que quieren lograr. La senadora Kaiser, por ejemplo, señaló que buscaba que con este proyecto, que a juicio de ella debía ser impulsado fuertemente por el gobierno, se revirtiera la baja de la tasa de natalidad. Pero eso realmente no tiene ni un sentido. Los números no dan, ni siquiera si todas las mujeres en causal de interrupción se les negara el acceso, se movería en 1/10 la baja tasa de natalidad. Entonces a mí me preocupa que hayan razones encubiertas para propiciar un proyecto que está mal formulado porque va en contra de, por ejemplo, la ley de derechos y deberes de los pacientes, porque la persona tiene derecho a recibir la información, pero tiene derecho también a no querer saber. No la puedo forzar a recibir un diagnóstico adverso si ella no quiere recibirlo. Sofía, bueno, finalmente, ¿qué elementos cree usted que deberían estar presentes en la discusión pública para poder evitar que este tema se transforme solo en una confrontación política más que humana y social y que permita un debate que esté bien informado? Yo creo fundamental que se transparente desde a dónde surge este proyecto, pero también que los parlamentarios se den un tiempo antes de tener este tipo de iniciativas, de haber conversado, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de la Mujer. Me ha sorprendido mucho que ambas ministras hayan estado absolutamente silenciosas respecto de este proyecto y me costaría pensar que una ministra como la doctora Chomalí pudiera estar de acuerdo con una medida de esta manera. La sociedad civil, el colegio médico, la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, todos se han manifestado en contra de este proyecto. Entonces yo creo que no tiene ninguna alternativa de llegar a buen puerto y espero que no siga su trámite legislativo. Sofía, agradecerle por este contacto y por dejarnos tal vez para muchos y muchas, porque este es un tema que aunque es para la comunidad, se enfrenta más hacia la mujer. Entonces dejarnos un poco más claro estos temas que se convierten al final en una polémica o una confrontación política más que humana. Así es, y muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y gracias a usted. Sofía Salas, docente e investigadora del Centro de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo. Vamos a hacer un nuevo